Aniversario de la administración de Claudia Sheinbaum es una buena oportunidad para hacer un corte de caja y revisar el rumbo de nuestro país en diferentes ámbitos, el político, el económico, el social, el internacional. Agradecemos la generosidad de Alejandra Cullen, analista política. Bueno, pues ella aceptó generosamente, como siempre, una entrevista con nosotros y haremos en los próximos minutos un análisis. Ale, qué privilegio poder platicar nuevamente contigo. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarlos, Alejandra. Muy buenas noches. Y más en este primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, que me parece que vale mucho la pena hacer un alto en el camino y una revaloración de dónde estamos parados. Por supuesto. Una de las particularidades a las que se enfrentó la primera mujer presidente del país, Claudia Sheinbaum, es pues marcar una impronta, un rumbo distinto, Ale, a lo que fue su antecesor. Recordemos la figura de Andrés Manuel López Obrador, es quizás la del político más importante de los últimos años, un rockstar con esta capacidad de mover y entretejer los hilos de la política. ¿Qué tan posible ha sido para ella ponerse en posición y demostrar que es la primera mandataria, que es la jefa del Ejecutivo y que es quien está al frente de las riendas de este país? Mira, yo creo que el punto clave del arranque de este gobierno, el poder demostrar que sí manda ella. Me parece que todavía no se logra de lleno el mostrar este liderazgo al interior, ni del país, ni mucho menos de su partido, porque Claudia Sheinbaum ha tenido que manejarse con mucha sutileza y con mucha cautela para no romper los equilibrios dentro de un Morena que está muy desordenado, donde los distintos grupos van jalando agua para su molino, pero donde además el presidente López Obrador, expresidente, aunque ella lo llame presidente, el expresidente sigue teniendo muchísimo peso dentro de las redes de Morena. Y esto dificulta, no solo porque la colaboración de los gobernadores puede tener o ha tenido, sobre todo los que son clave, como es el caso de Veracruz o Tamaulipas, donde encontraron estas redes de huachicol fiscal y donde empezó a detonarse el escándalo interno más grande que ha tenido un partido político. Nunca ni siquiera el PRI vio una red de corrupción de este tamaño y un nivel de atraco al país como lo que se ha revelado en el caso de Morena, que busca por un lado desvincularse del escándalo, pero por otro lado cuidar el nombre de su expresidente, de su líder, de su fundador, y desde ahí va la presidenta tratando de avanzar en dar estos golpes que desarticulen las redes de crimen organizado al interior de su gobierno y le dificulta, por supuesto, pues las aprobaciones de leyes y de acuerdos en el Congreso. Lo que hemos visto este primer año es que cuando ella manda una iniciativa, de primer momento se las bloquean, se las paran. Si recuerdan, cuando quiso hacer la ley para que no hubiera esta relación de padres, hijos o de esposos entre Sí. candidatos y gobernantes, no se la pasaron, se la cambiaron, le cambiaron la plana y le pidieron, bueno, no le pidieron, el Congreso autorizó que esa ley entrara en vigor hasta el Ale, 2030, cuando ella quería que entrara desde el 2027. Entonces, eh, a partir de ahí empiezas a ver estos ejercicios de política interna, donde ella ya con más control, ya con más información, empieza a hacer uso de la política y de la estrategia de seguridad, Ale, más que para dar resultados afuera, para controlarlo adentro. ¿a Claro. qué le podríamos atribuir su popularidad, alta popularidad, según la encuesta Encol para el país? 78% de popularidad en su primer año, superando al primer año de Andrés Manuel López Obrador de 72%. Precisamente será su política de seguridad, la relación que ha sabido manejar con Donald Trump, el tema de la corrupción al interior del propio partido. Pero yo creo que lo que más ayuda, por supuesto, ha sido la parte de la relación con Donald Trump. Como Estados Unidos ha estado presionando de manera permanente
a México con el tema de aranceles y al final siempre logra por lo menos una extensión en tiempo a cambio de algunas modificaciones o de determinadas políticas internas. Entonces, hay esta sensación de que es ella la que está logrando los cambios, es la que está cediendo en determinadas peticiones, pero es además ella quien en la última llamada logra frenar un arancel o una política de Estado, una política comercial de Estados Unidos. Entonces sí, creo que eso es lo que más le ayuda. Y la otra es que ha sido muy cautelosa. En sus mañaneras no es una presidenta que esté polarizando o que esté criticando o que esté hablando, como decía López Obrador, de ellos y nosotros. Ha sido muy cautelosa en tampoco exponer a la gente de su partido, como decía yo, pues a Dan Augusto López y demás miembros de Morena que pueden estar involucrados en corrupción o, como lo vimos en el verano, o que pueden estar, pues digamos, con uso de recursos de manera atípica, llamémoslo así, ¿no? Con estos viajes tan suntuosos, sobre todo como lo que vimos con Andrés Manuel López Beltrán en el verano. Entonces, ella ha sido cautelosa, revela este tipo de cosas, reconoce las problemáticas de la sociedad, sobre todo la parte de seguridad, que era muy difícil con Andrés Manuel, pues que no, él lo negaba, él simplemente decía que todo estaba bien y que no había problema, cuando todos en la sociedad sabíamos lo que se estaba viviendo en la calle. Entonces, al no negar, al no polarizar y al tener este contacto con Estados Unidos de última llamada, me parece que eso ha sido clave en su popularidad. Al mismo tiempo, es una presidenta que sale a los estados, que está teniendo viajes, pero yo sigo creyendo que la clave del éxito de la presidenta Sheinbaum, de cualquier otro presidente de Morena, tiene que ver con su manejo de estos famosos siervos de la nación que mantienen un contacto constante con la población a partir de la entrega de programas sociales. Y eso no solo les entregan dinero, sino que hay toda una narrativa detrás. Y creo que no hay que menospreciarlo. Ahora, Ale, ella y bueno, su administración insiste en avances importantes en varias materias, por ejemplo, en la de seguridad, hablan de una reducción. Hace unos días presumían el día menos violento de hace 7 años, o por lo menos en este periodo. Sin embargo, pues uno revisa los periódicos, ve un noticiario y parece que las cosas no cambian. Y no creo que pueda ser pues motivo de orgullo saber que en un día en nuestro país siguen muriendo de manera violenta más de 50 personas, que ni de lejos está controlada la situación en Sinaloa, igual que en Tabasco. Con las medicinas también insisten en ir componiendo la estrategia de repartición, pero ahí están las 1001 denuncias en redes sociales de personas que llegan al servicio al Seguro Social, que llegan a una clínica perteneciente al IMSS Bienestar, a un instituto, inclusive hay denuncias públicas de lo que pasa en el GEA González, en donde se cancelaron las cirugías porque no hay insumos. Entonces, el discurso es uno, pero la realidad pareciera ser otra. Mira, efectivamente hay esta estrategia que la presidenta utilizó también en Ciudad de México, donde, por supuesto, es muy frontal en su discurso en materia de seguridad. Ha hecho, ahora sí que gala de empoderar de manera importante a García Harfuch. Está cerca del Ejército y de la Marina, aunque está insistiendo en que será García Harfuch quien coordine toda la estrategia de seguridad. Y como bien dices, Sinaloa no tiene resultados. Te diría, no solo es Sinaloa y Tabasco, sino pasa lo mismo con Veracruz, pasa lo mismo con Tamaulipas, pasa lo mismo prácticamente con todo el país, ni se diga de Jalisco o Sonora o Baja California, o sea, por donde voltees, el tema de seguridad sigue siendo el gran pendiente, pero logran esta caída de los homicidios, que es una estadística que utilizan de manera recurrente para con esto argumentar que ya hay una pacificación. La verdad de las cosas es que si tú revisas con detalle
la encuesta de violencia, la ENVIPE del INEGI, pues empiezas a ver lo mismito que pasó en Ciudad de México. Caen los homicidios, pero aumentan los desaparecidos, o caen Claro. las carpetas de homicidio y aumentan las muertes sin causa especificada. Entonces, es un modelo como de reclasificación de los delitos o reclasificación de las muertes que hace que los homicidios dolosos efectivamente tienen una reducción importante, y al usar esto como parte de la propaganda, pues entonces pueden alegar que hay resultados drásticos en términos de seguridad. El otro elemento que están utilizando son estas detenciones. Habla García Harfuch de más de 20,000 detenidos que de hecho no sabemos ni siquiera dónde están, no sabemos en qué cárcel pueden estar guardados, porque ni siquiera hay espacio No en hay las espacio cárceles suficiente, Ale, para tantos. así es, no hay espacio en las cárceles ahora sí que para guardar a tanto detenido del que nos están hablando, y están haciendo un uso brutal de la prisión preventiva oficiosa. Entonces se vuelve con esta constante detención sin argumentos, no tienes jueces que te validen nada, se vuelve realmente, estamos en una política de seguridad donde la sociedad estamos a ciegas, todavía padeciendo crisis de violencia en prácticamente toda la República, pero con cifras de homicidio que aparentan estar muy bonitas. Yo creo que es un tema delicado porque no hay resultados claros, por ejemplo, en apoyo a las mujeres, a las madres buscadoras y a tratar de resolver la crisis de desaparecidos. Hay, eso sí, la sociedad le da un voto de confianza por el simple hecho de haber cambiado el discurso. Y yo creo que todos lo estamos haciendo. Es decir, el hecho de que se reconozca que hay violencia, que hay un problema y que se tiene que atender, es en sí algo que, digamos, los mexicanos creo vemos como un verdadero avance en materia de seguridad. Vale, Y hay 32. algunos focos que ayudan, como Chiapas, ¿no? Claro. 32% es la cifra de la que han presumido mucho respecto a la reducción de homicidios, pero es una cifra completamente subjetiva que es meramente a la interpretación de acuerdo a la reclasificación de otros delitos. Ella no gobierna sola, dijo, llegamos todas. También su gabinete está altamente calificado en opiniones positivas en este primer año, colocando a Omar García Harfuch a la cabeza, a la secretaria de Bienestar Adriana Montiel, por supuesto por los programas del bienestar, y Marcelo Ebrard. Su Pues son gabinete como le ha las dado tres resultados, caras pues. son las tres caras más visibles, ¿no? Efectivamente, Adriana Montiel, Harfuch, que es su gran aliado y su cara para enfrentar al crimen organizado. Pero al mismo tiempo, pues en ese gabinete, si te das cuenta, sigue teniendo una presencia muy, muy grande de miembros del gabinete de López Obrador. Entonces, ese gabinete donde pueden estar bien evaluados por, como bien mencionas, pues por programas sociales, por inseguridad o por la relación con Estados Unidos, al mismo tiempo, pues el secretario de Salud está prácticamente ausente. El IMSS Bienestar, pues están tratando de inaugurar hospitales, pero ya se habla de estos hospitales que inauguran, pero que todavía no tienen ni personal, ni equipo médico, ni mucho menos medicinas en sus instalaciones. En educación, pues les bajaron otra vez la nómina, entonces pues no tienes políticas públicas de fondo para complementar a los programas sociales. En realidad, lo que ves es que la única política pública seria es la de entregar dinero en efectivo a la gente sin estar resolviendo ni urbanización, porque las ciudades están hechas un desastre, en baches, hoyos, socavones, las carreteras están llenas de hoyos y, por supuesto, sigue habiendo delincuencia a lo largo y ancho de las carreteras del país, desatada, de la que se quejan los transportistas y los viajeros. No tienes la política de salud, no está dando ningún tipo de resultado, por lo menos no todavía. Y
Entonces no tienes un gabinete que esté trabajando, tienes una secretaria de gobernación que está tratando de contener la relación con los otros poderes, pero que la verdad es que también es una gran ausente. Tienes a un secretario de Hacienda que yo creo que aunque se le conoce poco, está haciendo un buen trabajo para estabilizar el desastre que le dejaron, porque recordemos que le dejaron una economía con un 6% de déficit, con una deuda creciente y por supuesto con un Pemex completamente resquebrajado y absorbiendo recursos. La presidenta sigue creyendo en el modelo de economía centralizada, pero por lo menos ya hay un guiño al sector privado y ese yo creo es una de las grandes diferencias que realmente está marcando su gobierno. Ahora, apuntas algo importante, la pues, importancia que tiene para ella y para su movimiento los programas sociales, la cantidad de dinero que implica en cuanto a presupuesto y lo que deriva de ello, el endeudamiento, la responsabilidad con Petróleos Mexicanos y la operación del Tren Maya, de la refinería Dos Bocas, que por sí solos no son autosuficientes. Y pues con qué se administra el resto. Ale, aseguraron que no habría aumento de impuestos, creación de nuevos, y el paquete económico sugiere que pues este cuento, permíteme llamarlo así de manera personal, de los impuestos sanos es la búsqueda desesperada de ver por dónde se toman o por dónde se jalan otros pesos más. Mira, yo creo que el SAT está haciendo un trabajo importante. O sea, efectivamente lo que se planteó no puede calificarse de una reforma fiscal, pero una verdadera Sí. reforma fiscal te habla de una revisión integral de la estrategia de recaudación. Y si fuera una verdadera reforma fiscal, tendría que también implicar una revisión de la forma como se gasta, cosa que todavía no estamos viendo y están tratando de no meter una verdadera reforma fiscal, pues porque es políticamente muy impopular. Entonces, los famosos impuestos sanos, como dices tú, pues son una búsqueda por más recursos, pero sobre todo creo que para generar más recursos, lo que están haciendo es cerrar las pinzas del SAT, es hacer un mejor trabajo, uno, para buscar, así que dónde están, para cerrar huecos por donde ha crecido la evasión y también para castigar a aquellos que ya estaban vinculados con el SAT o asociados con el SAT para no pagar impuestos. Les gusta mucho utilizar el ejemplo de Salinas Pliego porque pues, es un agente privado que tiene disputas con el SAT y que lleva muchos años en pleito con el SAT y ahora sí que evitando tener que pagar más impuestos. Pero eso no es más que un ejercicio público, porque si te das cuenta, donde han cerrado más pinzas, pues es en la red de factureros que trabajaba con Adán Augusto ¿Sí? López, por ejemplo. Han ido saliendo toda una serie de vínculos entre Adán Augusto y su gente, su hermano, la misma Rosalinda que trabajaba en el SAT, que era la hermana de Adán Augusto y que hoy ya murió. Pero que facilitaban toda esta evasión de impuestos o la manera de perdonarle pues a los amigos o a él aliados mismo, del régimen, ¿no? A él mismo. a él mismo. A Ale, él mismo, por supuesto. a él mismo, por supuesto, sí. Entre otros, pero Sí, yo creo que la red en realidad es muchísimo sí, más grande y eso es lo que te permitía pues mecanismos como el huachicol fiscal, claro. donde podías estar cambiando todas la forma de facturar, en este caso la gasolina que estaba entrando al país y que la clasificaban como si fuera lubricante o como si fuera aceite, etcétera, ¿no? Pero como eso, hay muchísimos ejemplos. O sea, México, el nivel de desorden ha llegado a tal grado que tienes servicios financieros, hay un mercado negro de servicios financieros con entidades que ni están reguladas, pero que están haciendo captación y por la que se está manejando muchísimo dinero. Y yo creo que hace bien la presidenta en este sentido, de más que meterse ahorita a aumentar impuestos, a realmente empezar a cerrar este tipo de malas prácticas que pueden generarle muchos ingresos al Estado si realmente los ataca de manera seria y frontal. Y ojalá
que todo lo que esté creciendo recaudación. Hoy justamente anunciaron un incremento mayúsculo en la recaudación y que se logró ya superar la meta del año. Ojalá sepan usar ese dinero. Sí. Porque lo que estamos viendo es que de nuevo no está cambiando la forma como se gasta y no se sabe, no es nada claro que la presión de gasto social vaya a permitirles sobrevivir con los ingresos que están generando, por más que crezcan ojalá ahorita. que ese país que nos pintan desde el discurso sea una realidad, porque las y los mexicanos merecemos vivir en esa realidad. Era necesario hacer este balance y este análisis a un año de la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia. Alejandra Cuyén, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo para la audiencia de Unife. Estamos muy lejos del país, de su discurso, pero lo que sí es que hay un voto de confianza y lo que sí es cierto es que pues, la gente parece muy contenta con el discurso que le están dando y sobre todo con la esperanza de que eventualmente nos acerquemos a él. Ale, ¿qué te parece si pronto volvemos a platicar, sobre todo para analizar, una vez que se cristalice, como seguramente será, las modificaciones a la ley de amparo? ¿Qué pasa con eso? Con el nuevo entramado judicial y lo que hemos visto a partir de los cambios del 1 de septiembre para acá. Sería interesante también hacer una revisión en ese sentido. ¿Qué implica? ¿Qué implica todos estos cambios que en algunos casos ella ha propuesto, como las modificaciones a la ley de amparo, y otras las hereda, pero las toma, las abraza y las hace posibles? Mira, yo por supuesto me va a dar muchísimo gusto estar con ustedes y les diría que hay un elemento más sobre el que hay que mantener el ojo bien puesto y es estos mecanismos de la nueva ley de inteligencia y de seguridad nacional que está queriendo y de Guardia Nacional. Son tres leyes que ahorita se van a juntar con esta reforma a la ley de amparo, donde lo primero que están haciendo es un mecanismo de verdadero espionaje sobre el comportamiento de todos los ciudadanos. Yo creo que esa es la parte más delicada, donde pues sí, digamos que los ciudadanos estamos al acecho y cada vez con menos posibilidad de defendernos de un posible abuso de autoridad. Y en ese sentido, Claudia Sheinbaum está dejando muy vulnerable al ciudadano para cualquier cambio eventual de presidente. Es decir, ella podrá ser una buena presidenta y esperamos que no abuse del poder, pero con las leyes que está dejando, quedamos muy vulnerables a cualquier nuevo presidente que pueda querer hacer un mal uso de Inclusive un gobernador, ¿no, Ale? Y pues para muestra los personajes, algunos de ellos impresentables que están despachando en los palacios de gobierno locales. Exactamente, yo creo que hay mucho que observar, pero creo que cierra bien su primer año, cierra por lo menos, da la impresión de que ya pudo más o menos tomar control del barco y poderlo estabilizar. Creo que todavía no lo controla del todo, va a tener que dar golpes mucho más fuertes para demostrarnos que realmente ya le puso un freno a las malas prácticas de su antecesor y que realmente está enderezando el viraje. Mucho que conversar, Ale. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Como siempre, un gusto saludarlos, Alejandra. El gusto. Gracias, Ale. Muchas gracias. Más información esta noche. Vean, el Senado de la República, las Comisiones Unidas de Hacienda,